Hola, hola, un saludo especial a todos mis amigos y hermanos en la fe, quien les saluda a su servidor Lucas Javier Galvis. Y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para desarrollar nuestra clase número 10, nuestras clases de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Y de qué estaríamos hablando hoy? Acerca de la marca de la bestia, un distintivo, una señal o un sello que caracteriza al poder papal, como lo hemos venido estudiando en las clases anteriores. Así que a continuación, mayores detalles. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca de la bestia. Y luego de escuchar la descripción o la narración de Apocalipsis el capítulo 13, versículos 16 y 17, donde se manifiesta la imposición de la marca de la bestia a muchas personas sobre el planeta, tenemos ahora que considerar el mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 9, porque allí Dios da una de las más solemnes advertencias o amonestaciones a lo largo de todas las escrituras. Y dice de la siguiente manera a través del mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Así que este estudio es de vital importancia. Pero ¿qué es la marca de la bestia? ¿A qué se refiere eso? Veamos a continuación. Biblia, cuaderno y lápiz para los apuntes. Como hemos venido estudiando en clases anteriores, hemos visto la correspondencia entre la primera bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño descrito en Daniel el capítulo 7. Y en esta misma parte de la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, por el versículo 25, se nos dice de este cuerno pequeño: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esa letra I es clave para la interpretación de la profecía. Ella representa o significa una conjunción. Se utiliza para enlazar dos palabras, proposiciones u oraciones que están en el mismo nivel sintáctico y tienen la misma función. Indica una adición o suplemento en una narración literaria. Ejemplo: un auto grande y cómodo. Nieva y hace frío de verdad. Ubica dos proposiciones o las enlaza, dándoles un mismo nivel en la redacción o de argumentación. Seguidamente presenta una revisión hecha a la Biblia hebraica stuttgartesiana, publicada por la Sociedad Bíblica Alemana. Esta tiene como referencia textual el Códice de Leningrado, y este es uno de los textos más antiguos masoréticos de la Biblia hebraica y la copia completa más antigua disponible. Allí presento una fotografía del interlineado justo de esta expresión, tiempos y ley, de estas dos palabras, y la conjunción. Efectivamente, en la expresión original o en esta cita de la Biblia hebraica stuttgartesiana aparece la conjunción y, pero también quiero profundizar un poco en la palabra tiempos, pues esta se pronuncia en español como Zaman, y es una palabra originaria, es decir, ella es raíz primaria de muchas otras palabras. Y la definición hebraica es fijar un tiempo, o también su definición es ocasión designada, es decir, que señala o determina la fijación de un tiempo. En una transcripción literaria diría que este poder, el cuerno pequeño, intentará cambiar el tiempo y la ley, porque Zaman es una expresión en singular. Si fuese en plural, dijera Samanin. Debemos buscar, como vemos allí en pantalla, la intersección, porque el I, esa conjunción, como lo vimos antes, significa que debemos buscar una intersección entre estas dos afirmaciones. Un cambio que pretende realizar este poder a la ley y al mismo tiempo un tiempo fijado. Entonces buscamos y buscaremos la intersección, y al revisar la descripción en la ley de Dios encontramos que el único mandamiento que coincide con esta narración, es decir, que esté dentro de la ley de Dios y además contenga un tiempo fijado o señalado por Dios, está representado por el cuarto mandamiento, el cual dice de la siguiente manera:
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el texto del mandamiento dice acuérdate porque efectivamente Dios lo había dado antes. En Génesis el capítulo 2, versículo 1 al 3, al finalizar su obra de creación, dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó. Pero un dato más lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16, donde se presenta el sábado dado por Dios como una señal entre él y su pueblo. Y esta misma idea de que el sábado es un sello del Dios vivo, la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, donde dice también que Dios nos dio el sábado para que fuese por señal entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Algunos textos más importantes que confirman la observancia y la vigencia de este mandamiento y la importancia del mismo, la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículos 27 y 28, donde el mismo Jesús se pronunció al respecto y dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y que él mismo era Señor incluso del día sábado. Y en Mateo 5, 17 y versículo 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abolirla, sino más bien para cumplirla. Y más bien os digo que primero pasará el cielo y la tierra antes de que pase un punto o una tilde, una jota de la ley de Dios. Es decir, que el Señor Jesús exaltó el carácter sagrado y eterno que tiene la ley de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 4, encontramos también un relato interesante. Y es el hecho de que los discípulos, los apóstoles también seguían obedeciendo la guarda del cuarto mandamiento como día de reposo semanal establecido por Dios. Y en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4 se relata que Pablo estaba de visita en Corinto y que acostumbraba ir los sábados a la iglesia, a la sinagoga, y allí estudiaba y persuadía a los judíos y a los griegos para que creyeran también en el evangelio de Jesús. Y como dato también relevante, cuando los discípulos se acercaron a Jesús en Mateo 24 y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, entre una de las respuestas Jesús les dijo, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si este mandamiento fue abolido y no tiene ningún sentido y no tendría ningún sentido para el tiempo del fin, para este tiempo en el cual estamos viviendo hoy en día, entonces ¿qué sentido tendría que su pueblo tenga que orar y tenga que rogar a Dios para que en algún momento cuando tenga que buscar refugio o salir ante las zozobras o algunas persecuciones, preferiblemente no sea en día de reposo? Si este día es un día común y ya ha perdido el carácter sagrado, como indican muchos maestros, muchos falsos profetas y muchos falsos líderes religiosos, entonces ¿qué sentido tiene el hecho de que Jesús haya dado esta advertencia para que la acompañemos en nuestras oraciones para estos tiempos finales? Recordamos que en Daniel 7:25 dice el texto de estudio que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos, mudar los tiempos, una expresión que tiene un antecedente por el mismo Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Dice, Jehová muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero en esa ocasión Daniel estaba exaltando el poder supremo de Dios ante la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Por lo tanto, el pensar o cambiar o mudar tiempos es un poder exclusivo que le corresponde al Dios Todopoderoso, a Jehová, a nuestro Dios Creador. Y este poder es el que pretende usurpar o controlar también en esta tierra este sistema representado por el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, que en estudios anteriores hemos visto que es el sistema papado. Buscan usurpar esta posición y lo que pretenden es cambiar el sello del Dios vivo, el distintivo de Dios dado desde la misma creación. Pero ahora esta misma autoridad no es que ha sido designada por personas ajenas o externos a ellos, sino que ellos mismos la presumen y así la han escrito y la han hecho saber a lo largo de toda su historia y todo su desarrollo. Veamos, en diferentes reuniones o concilios que ha establecido el papado, en varias manifestaciones públicas se le ha reconocido con las siguientes frases: tú eres otro Dios en la tierra. Esto es lo que se dice o con lo cual se señala la autoridad del Papa en este planeta. Pero además
dicho por ellos mismos. Por ejemplo, el Papa León XIII en cierta oportunidad dijo lo siguiente: tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. En un catecismo, literatura que contiene la doctrina de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, una pregunta: ¿puede usted probar de otro modo que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de guardar? Respuesta: si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en que todos los teólogos modernos están de acuerdo con ella. Vale decir, no podría haber establecido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar de la observancia del sábado, séptimo día, cambio para el cual no hay autoridad bíblica. En otro documento oficial de la Iglesia Católica, escrito en el año 1893, dice lo siguiente: la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. La pregunta vuelve a hacerse aún en otro catecismo. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea en el año 336, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y esta misma presunción de poder que ha desarrollado el papado se conserva hasta la actualidad. Veamos a continuación algunas palabras recientes del año 2018 pronunciadas por el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Bien, y como hemos visto, varias cosas. Uno, que el sello del Dios vivo es el sábado. Ahora, este poder, el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, el sistema papal, también quiere presumir su propio sello, su propio distintivo. Y no por fuentes externas ni por organizaciones externas se les es atribuido el día domingo como marca de este poder, como marca de la bestia, cumpliendo así la profecía, sino que ellos mismos en documentos han hecho valer la misma expresión de que el domingo, la transferencia del día sábado al día domingo y el cambio o pretender haber cambiado el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el distintivo o la señal característica de su poder en esta tierra. Veamos algunas descripciones al respecto. La marca de la supremacía papal por su propia admisión es el culto dominical. El domingo es nuestra marca de autoridad. Otro texto dice de la siguiente manera: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. Otro documento oficial de este sistema dice lo siguiente: por supuesto que la Iglesia Católica presume que el cambio fue su acto y que el acto es la marca de su autoridad eclesiástica en cosas religiosas. Y ese acto fue el cambio del día domingo en lugar del sábado. Y como siempre, un mensaje final de Dios para ti y para mí. Este se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tengamos cuidado, porque muchos
han salido con una supuesta autoridad para quitar, abolir leyes, cuando muchas veces encontramos pasajes muy bien justificados de que la ley de Dios es eterna, tal cual como lo dice en Isaías 48, nuestro segundo mensaje para concluir la clase de hoy. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos siga guiando en las próximas clases y sigamos colocando nosotros nuestra mejor disposición para atesorar en nuestras vidas la palabra de Dios. Bendiciones para ustedes, para sus familias, y nos vemos en la próxima clase.